Buenas tardes, mi nombre es Liliana León. El día de hoy voy a presentarles 3 casos donde utilizaremos vendaje neuromuscular o kinesio tape. El primer caso va a ser tendinitis del supraespinoso con un trigger point en el trapecio superior. El segundo caso es esguince de ligamento colateral medial grado 2 con 5 semanas de evolución y esguince de complejo deltoideo de cuello de pie grado 2 con 2 días de evolución. Para empezar, la tendinitis del supraespinoso o tendinopatía se ocasiona debido a la estrecha disposición en la cual se va a encontrar el tendón por donde va a pasar esta estructura a nivel del supraespinoso, teniendo en cuenta que este espacio es muy estrecho, lo cual va a generar un desgaste o lesiones que va a dar lugar a un pinzamiento entre la cabeza humeral y el arco acromial, originando esta tendinitis del supraespinoso. Este tendón va a permitir la abducción del brazo y para ello vamos a utilizar la técnica del kinesio tape de la siguiente manera. Entonces vamos a empezar recortando la venda. Vamos a utilizar el kinesio con un 50% de tensión. Las técnicas que vamos a utilizar van a ser en I y en estrella. Se va a dividir en dos momentos. En el primer momento aplicaremos la técnica en I y en el segundo momento la técnica en estrella. Para la técnica en I utilizaremos una tensión del 50%, donde los anclajes no van a tener ningún tipo de tensión, es decir, del 0%. Y para la técnica de estrella vamos a posicionar una venda sobre la otra, formando una estrella o un asterisco. Estas vendas van a tener un 25 a 50% de tensión, con anclajes en 0% de tensión. Entonces vamos a empezar posicionando el anclaje en el trocánter mayor del húmero, sin ninguna tensión como ya se mencionó. Vamos a pedirle al paciente que lleve su brazo a la parte de atrás de la espalda y de ahí vamos a empezar a colocar la cinta sobre la superficie haciendo una tensión del 50%. Llegamos hasta la parte posterior de la espalda, donde colocaremos el segundo anclaje sin ninguna tensión. A continuación recortaremos otros dos vendajes. El primero será colocado de manera diagonal sobre la parte subacromial o la zona subacromial. Cabe resaltar que siempre es necesario medir de dónde a dónde va la estructura para así mismo poderla posicionar. Continuamos colocando la segunda tira. Esta va a posicionarse de manera cruzada una sobre la otra en el espacio subacromial, con un porcentaje de tensión del 25 al 50%. Vamos a pedirle al paciente que por favor incline su cabeza a tocar el hombro derecho y procedemos a colocar la venda. Recordemos que se realiza la tensión del 25 al 50% aproximadamente. Y realizamos fricción sobre la venda, de modo que esto nos permita adherir bien el vendaje a la superficie. Continuamos con la segunda venda. Realizamos la tensión y anclamos. Ya le podemos pedir al paciente que por favor lleve su cabeza nuevamente al centro y lleve el brazo a la parte de adelante. Entre los beneficios que nos va a permitir utilizar este tipo de vendaje va a ser disminuir la tensión
al momento de la aplicación en la zona donde se está ejerciendo la presión debido al dolor y a la inflamación provocadas por la tendinopatía, y reducir el dolor mejorando la estabilidad articular de la tendinopatía de este tendón del supraespinoso. El esguince del ligamento colateral medial grado 2 con 5 semanas de evolución se da debido a la ruptura parcial de las fibras del ligamento, teniendo en cuenta que este se genera por un mecanismo de lesión en valgo de rodilla con rotación externa, lo cual pues va a dar lugar a esguince, y se van a presentar algunos signos como dolor continuo al caminar o al palpar la zona, disminución de la capacidad funcional de la rodilla y rigidez, y posterior inflamación y rubor de la zona, así como una posible retracción del tensor de la fascia lata, lo cual va a generar ese valgo de rodilla y posteriormente va a dar lugar a dolor en la zona afectada. Para empezar, vamos a posicionar la cinta sobre la cara interna de la rodilla, en este caso donde se encuentra ubicado el ligamento colateral medial. Vamos a posicionarlo desde la parte inferior de la rótula hasta el tercio distal del fémur. De esta manera se va a posicionar el anclaje sin tensión. Procedemos a colocar la tensión del 50% sobre el recorrido del ligamento. Hacemos la tensión y finalizamos con el anclaje. Recordemos que siempre es necesario realizar la fricción para adherir la ventana. En este caso estamos utilizando una técnica de estrella con los cortes de ni, de modo que esto nos permita focalizar la zona de dolor. Y realizamos la fricción. Cada uno de los cortes que acá se realizaron tiene una tensión del 50%. Finalmente tenemos el caso del esguince de complejo deltoideo en cuello de pie grado 2 con 2 días de evolución, es decir, se encuentra en una fase aguda, por lo cual es necesario utilizar elevación de la extremidad para evitar la inflamación y evitar la respuesta de la cascada inflamatoria como rubor, dolor, edema, entre otras. Teniendo en cuenta que el tobillo se compone de dos estabilizadores ligamentosos que van a generar esa estabilización y van a evitar que se vaya o se genere una luxación de la articulación. En la parte o compartimento medial vamos a encontrar el ligamento deltoideo y el complejo lateral externo en la parte lateral. El ligamento deltoideo, como lo mencioné, se encuentra en esta zona y va a estabilizar medialmente el tobillo, evitando que se vaya hacia afuera, por lo cual va a lesionarse con el siguiente mecanismo. El tobillo se va hacia rotación externa con eversión, es decir, hacia esta dirección se va a generar el mecanismo de lesión de este ligamento, por lo cual vamos a proceder a aplicar el kinesiotape. Para esta técnica vamos a utilizar la técnica de ligamento, el corte también va a ser en I y se va a utilizar una tensión del 50 al 100%. Vamos a empezar posicionando en la base del borde lateral del pie. Vamos a generar la tensión del 100%. Y vamos a colocar el segundo anclaje. Posicionamos la segunda venda también con el 50 al 100% de tensión.
sin generar tensión en el segundo anclaje. Cabe resaltar que en la primer venda que colocamos, que es la que se encuentra en la parte inferior, se puede colocar un refuerzo, el cual permita generar o aumentar la tensión para favorecer el espacio entre el ligamento del complejo deltoideo, es decir, el ligamento deltoideo y el ligamento lateral externo del tobillo, son los principales estabilizadores en los movimientos de rotación externa y eversión.